Bienvenidos. En esta sesión vamos a ver en detalle cuál es el proceso para la renovación de licencias. Mi nombre es Víctor y vamos a empezar por unas consideraciones previas. Comenzamos. Bien, vamos al lío. La sesión de hoy está pensada para dos entidades especialmente, para federaciones y para clubs, ya que no todas las federaciones funcionan igual y no siempre hacen la renovación de la misma manera todas las federaciones. Vamos a dividir esta sesión en cuatro bloques, consideraciones previas, cómo funciona la renovación cuando la efectúa una federación, cómo funciona la renovación cuando la efectúa un club y luego preguntas frecuentes que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos años. Venga, vamos a empezar por las consideraciones previas. Primero, una licencia renovada, el concepto de renovar una licencia, es una copia de la licencia actual. En este caso, en 2025, tenemos una licencia federativa que al hacerle una renovación haríamos una copia íntegra de esa. Si esa licencia no existiese, no sería una renovación, sería una licencia nueva. Siguiente, las licencias federativas, a tener en cuenta esto, tienen 4 estados: solicitado, validación autonómico, validación nacional y denegada. De estos 4 estados, solamente se van a renovar las licencias que se encuentren en estado autonómico o nacional. Las que estén solicitadas o denegadas, el sistema no te deja renovarlas, no va a hacer el proceso de renovación, aunque le mandes, no te va a dejar renovarlas. Después, cuando un deportista tiene licencias por varias federaciones, o sea, tiene 2 licencias, solamente una de ellas puede ser nacional. La primera federación o la primera entidad que haga la renovación de licencia, esa licencia federativa será candidata a ser nacional. La otra se quedará en estado autonómico y la Federación Nacional no podrá validarla. Ese proceso se puede revertir en cualquier momento. Si la licencia candidata inicialmente no debería ser nacional, puede marcar la opción de no validar nacionalmente o directamente contactar con la Federación Nacional para que se hagan las modificaciones y se haga el cambio correspondiente. Después, las categorías y los niveles de las licencias, cuando se efectúa una renovación, son copiadas de la licencia del año actual a el nuevo año. Eso se produce salvo que el tirador cambie de categoría. Si cambia de un senior en que tiene niveles a un veterano en que no tenga niveles, en ese caso no se copiaría porque es un cambio de categoría, con lo cual no habría cambio de niveles. Si se quisiera mantener la categoría, si ese deportista quisiera mantenerse en senior, en ese caso tendría que hacerse el administrador de la federación, tendría que entrar a la licencia y hacer un cambio de categoría y volver a copiar manualmente los niveles. Después, los clubes asociados tras la renovación serán, si la renovación la hace la federación, serán los originales. Los que tiene la federación actualmente serán los que representen a ese deportista, o sea, el deportista seguirá representando a esos clubes tras la renovación. Cuando es el club el que hace la renovación, entonces será ese mismo club el que quedará como club representante. Eso significa que si una persona una temporada ha representado a un club, pero la temporada siguiente representa a otro club, cuando ese otro club efectúe la renovación de esa licencia, en ese caso pasará a representar ese mismo club. Siguiente, la solicitud de las renovaciones lo pueden hacer 3 entidades: la federación territorial, el club asociado a esa federación y el deportista, solo en los casos en que la federación nos haya solicitado activar dicha funcionalidad. Esa funcionalidad es una funcionalidad premium y no todas las federaciones lo tienen. Siguiente, tras la renovación, las licencias se van a quedar en estado solicitado. No son todavía licencias válidas y es la Federación Territorial la que debe hacer un segundo proceso de validación, ¿vale? Son varios pasos. El primero, que es la solicitud, es una petición a la Federación Territorial para que esa licencia sepa que existe, y luego Territorial hace la validación. Cuando es la Federación Territorial la que hace ese proceso, lo haría en 2 pasos. Cuando es el club haría la solicitud y la Federación haría la validación, que la veremos en otra sesión específicamente pensada para federaciones. Bien, primer escenario. Vamos a ver qué pasa cuando es la federación la que hace la renovación. Esto suele darse el caso cuando las federaciones no tienen clubs asociados, porque son federaciones pequeñas, entonces es la propia federación la que hace esa renovación. O también en el caso de que hay federaciones que tienen deportistas que se denominan deportistas libres o algo así, que son deportistas que no tienen club deportivo asociado, entonces es la federación la que hace esa renovación. Vale, hay 3 formas de renovar: una renovación individual, que es renovar licencia por licencia; una renovación múltiple, que es seleccionando varias licencias, efectuar la renovación; y un asistente de renovación, que nos renovaría todas las licencias, que son una funcionalidad que tienen las entidades premium. La renovación múltiple serían de 50 en 50. Harías una renovación, siguiente pantalla, una renovación, siguiente pantalla, y ya serías de 50 en 50. Luego lo veremos con un caso práctico. Bien, tipos de licencia. Los tipos de licencia que existen en Tridon todas son nacionales. Todas las licencias federativas de deportista, en este caso, son todas licencias deportivas nacionales por cómo funciona el ecosistema del tiro actualmente.
Si eso cambia, este vídeo habría que cambiarlo porque sería diferente. Entonces, actualmente todas las licencias son licencias deportivas únicas y todas son nacionales. Sí que es cierto que ya hay características en que las entidades PRIM y las federaciones que trabajan con nosotros directamente nos solicitan en algunas ocasiones que creemos licencias autonómicas o territoriales, tales como árbitros autonómicos o entrenadores autonómicos, ¿vale? Son licencias que solamente son gestionadas por la Federación Territorial porque no son licencias nacionales. Atento a esto, esas licencias que son licencias territoriales y autonómicas nunca serán validadas por la Federación Nacional, se van a quedar siempre en estado autonómico. Intercambio de datos entre el club, la Federación Territorial y la Federación Nacional, ¿vale? Es un tema bastante en cuestión que suele darnos. Cuando el deportista es nuevo, solamente se transfieren los datos a la Federación Territorial y a la Federación Nacional al solicitar una licencia federativa. Hasta entonces los datos los tiene la propia entidad, en este caso sería el club o la federación, ¿vale? Y cuando se solicita una licencia federativa nacional, entonces ya los datos se traspasan a las diferentes entidades que lo hagan falta. En el caso de las renovaciones, si es una renovación, ya todas las federaciones territoriales y nacionales tienen los datos, con lo cual no hay que traspasar nada en sí. Club representado. Cada deportista puede representar un solo club por grupo de especialidades. Es decir, tú puedes hacer, o sea, el sistema nos permite, ¿vale? Luego ya es política interna de la federación, que eso sea válido o no. El sistema permite que para precisión, para recorridos y para plato pueda representar un club en cada una de las especialidades principales. Si esto digo, es una cosa que si hay dudas o no funciona así, debéis consultarlo con vuestra federación territorial. Bien, siguiente. Panel de control. Las federaciones premium disponen también de unos paneles especiales en los cuales pueden consultar la cantidad de licencia que tienen por club, ¿vale? Pudiendo ver todos los clubes y las licencias por diferentes estados para poder hacer cálculos económicos o cálculos de organizativa. Y también existe una manera de sincronizar datos con los clubs para que cuando un club haga una modificación de datos, eso pueda ser asumido por la federación y tengan siempre los datos actualizados. Son funcionalidades que tienen las entidades premium. Recomendación. La mejor forma de gestionar la renovación, lo veremos ahora enseguida, es hacerlo por partes utilizando los diferentes filtros, ¿vale? Sean federaciones o sean clubs. Esto es una recomendación general. Si estáis viendo esto, estáis viendo que la parte de las federaciones estamos iniciando con ella, pero la renovación es recomendable que se haga siempre por bloques y para eso utilizaremos los diferentes filtros. Los clubes de la licencia se pueden gestionar de varias formas. Por un lado, hablando de federaciones, mediante los clubes asociados, en ese caso son los clubes los que se ocupan de hacer los cargos o los cobros de las licencias a los federados y la federación es la que se ocupa de regularizar con esos clubes el monto económico que tienen que ingresarles o directamente a los deportistas, ya sea mediante remesa bancaria, sea pago en efectivo, transferencia, pagos online, ¿vale? Diferentes formatos que tiene autorizadas a federación. Bien, vamos a ver el proceso entonces en detalle. Bien, nos encontramos dentro de Ridon, ya en el panel principal, y en el cual tenemos, a la derecha, tengo este entorno de pruebas en el cual pues tengo tres entidades. La Federación Nacional, una Federación Autonómica Territorial y un club deportivo. Vamos a empezar a trabajar en cómo trabajaría una federación autonómica. Entramos como federación autonómica y tenemos pues el panel de funcionamiento. Vamos a entrar a la sección de licencias federativas y aquí tendríamos pues todas las licencias federativas que tenemos este año, ¿vale? Siendo un entorno de pruebas, lo he intentado reducir para que haya poquitas, luego tenemos 14 licencias federativas este año para gestionar. Bien, lo importante de esto, el proceso de renovación realmente es muy sencillo, ya sea individualmente, sea por grupos o sea con asistentes. Vamos a verlo en detalle. Vamos a ver recomendaciones, que es lo que me interesa, recomendaciones de cómo utilizar esta pantalla. Esta pantalla tenemos, por un lado, la parte de validación, que es la parte donde vamos a ver qué licencias están validadas, no validadas, solicitadas, denegadas, lo comentamos, validación autonómica o nacional, ¿vale? Estados de validación. ¿Por qué? Porque estas licencias, como hemos comentado, si hiciésemos una renovación en masa, ¿vale? Decimos, renóvame todo y ya está, no filtro nada, renóvame todo. Se renovarían todas, menos las denegadas y las solicitadas. El resto serían renovadas directamente. Pero hay uno de los filtros, o un par de filtros que vamos a ver que sí que son muy importantes. El estado del federado y los filtros entre años. Bueno, el tipo de licencia también es un filtro que podría ser, que es muy relevante. Pero vamos, en principio, estado del federado y entre edades. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando hacemos la renovación de licencias desde el punto de vista de federación, tenemos muchas licencias y esas licencias nos han podido, lo más habitual es que el club nos haya informado durante el año de qué licencias no van a ser renovadas. Esas licencias que no van a ser renovadas, desde la propia información del federado, o sea, entrando a la sección de federados, bien, a la sección de federados, tendríamos a todos los federados y si en el momento un federado nos ha avisado de que ya no tendría que renovar, podríamos entrar a él, darle de baja, marcarle como federado de baja, ¿vale?
actualizar, guardar esa baja y ya nos quedaría ese marcado como un deportista ya de baja, o sea, ya indicado como que es de baja. Para que luego cuando vayamos al panel de licencias, aquí tenemos las licencias de ellos, podamos tener, porque este es un caso que se da regularmente, personas a federados que están de baja, pero este año tienen licencia federativa. Significa que esa persona no debería ser renovada para el año que viene. De ese modo utilizaríamos el filtro de muéstrame únicamente los federados que están en estado validado. De ese modo ya nos quitaría los federados que se encuentran de baja o en otros estados para hacer la renovación correspondiente. Renovación correspondiente. Te digo, el proceso es muy sencillo. Hay tres bloques principales, individualmente en el desplegable de la licencia, botón izquierdo, renova licencia, nos diría a qué año renovarlo, por defecto el 2026, qué especialidades de las que actualmente tiene queremos renovar, podemos renovar todas, podemos renovar alguna de ellas y renovar. Ya estaría el proceso de renovación individual hecho. Proceso en masa. Marcaríamos el indicador aquí, el check aquí arriba a la izquierda y este nos marcaría todas las licencias que están mostradas en la pantalla, todas ellas. Y del desplegable de aquí a la derecha haríamos renovar licencias y haríamos lo mismo, elegir las especialidades que queremos renovar, indicar si queremos renovar licencias con todo dato de contacto o sin todo dato de contacto, pudiendo marcar o desmarcarlo, el año y renovar. Y ya sería el proceso de cada una de las licencias. Y después está el bloque asistente, ¿vale? Bueno, en este caso sería, si tuviésemos más de 50, siguiente, haríamos la siguiente pantalla, siguiente pantalla, sin renovaciones en masa. Y en asistente sería todo el filtro que hayamos aplicado, todos los filtros correspondientes que hayamos aplicado, asistente, a asistente de renovación. Lo mismo, elegimos las especialidades que queremos renovar, si quieren contacto o no, y esto ya nos renovaría todas las páginas que hay actualmente filtradas. Lo dicho, consideraciones previas. Importante utilizar filtros. Antes de hacer una renovación en masa y hacerlo a lo loco, utilizar filtros. Filtro de validación. Muéstrame licencias validadas este año. Y ya tendríamos unas recortadas. El estado del federado. Si habéis llevado el control durante el año de qué federados tienen que estar activos o no tienen que estar activos, desde el estado del federado se puede decir, muéstrame solamente la gente que tengo que validar. Por edades, otro filtro también que es importante. Muchas veces os se recomienda que si tenéis diferentes precios de validación de licencias federativas, hagáis. Voy a hacer primero a los seniors, después a los juniors, después a los veteranos, ¿vale? Pudiendo hacer filtros por edades para hacer el proceso más regular. Después, tipo de licencia. Si vais a renovar, renovad tiradores, renovad árbitros, renovad entrenadores, técnico especialista y haced lo mismo, hacerlo por bloques. No lo hagáis todo para también llevar un control. Si quiero renovar árbitros, ¿cuántos tengo que renovar? 1, 2, 5, 10, vale, ya sé los que son para hacer la renovación. Si estáis haciendo vosotros la renovación de los deportistas asociados a un club, también tenéis el club asociado para poder decir, muéstrame los deportistas, a las licencias federativas, que son del club asociado tal. O muéstrame las que no son de ningún club, o sea, deportistas libres. Muéstrame licencias que no son de ningún club. Y luego las entidades premium tienen una característica especial también, que es la clase del federado, que es la forma de poder etiquetar a los deportistas. Esta funcionalidad es una funcionalidad configurable 100%, se pueden crear tantas como quieran y cada deportista, o sea, cada tirador puede tener una o varias, ¿vale? Puede tener tantas como quieras. Entonces, también para poder decir, vamos a renovar ahora los deportistas que son de tipo mérito. Estos deportistas son de tipo mérito, los que tienen una etiqueta de que son de tipo mérito. O de tipo no sé qué, o de tipo básico, lo que sea, ¿vale? Como he dicho, el proceso de renovación, una vez aplicados los filtros, que es el paso principal, el paso más importante, 3 formas de hacerlo. Resumen, individual, elegimos la licencia, renova licencia, elegimos el año de las especialidades, pulsamos renovar, hacerlo en masa, pudiendo elegir todas, elegimos todas, seleccionamos el desplegable, renovar licencias, elegimos especialidades, renovar con datos y datos, renovar, y el asistente va a entidades premium, en que nos renovaría todas las páginas. Asistente de renovación, al año correspondiente, las especialidades que queramos renovar y si queremos con todos datos o sin todos los datos. Una vez hecha renovación, ya todas las licencias pasarían a estar el año que viene pendientes de ser renovadas. Pendientes de ser validadas, perdón. Bien, pues continuamos. ¿Qué sucede ahora cuando la renovación la efectúa un club deportivo? Consideraciones previas. Vamos a tener en cuenta primero eso. ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando somos un club deportivo? Primero,
Las formas de renovación, iguales que las de que una federación. Renovación individual, renovación múltiple o el asistente de renovación cuando son muchas licencias juntas, si no, renovación múltiple serían de 50 en 50. Y eso es una funcionalidad de los clubs premium, ¿vale? No de las federaciones, sino de los clubs premium. Intercambio de datos entre los clubes, Federación Territorial y Federación Nacional, pues los datos del socio nuevo solo se transfieren a la federación, ya sea territorial como nacional, cuando se solicita una licencia. Hasta entonces los datos son propiedad de la base de datos del club y no son transferidos. En caso de renovaciones, pues la federación pues ya dispone de los datos de socio, con lo cual no hay transferencia porque ya es una renovación, ya tenía esa licencia, ya existía y ya sería únicamente la renovación, he dicho, la copia de licencia del año actual. El club representado, al renovar una licencia, el socio representará al club que gestionó esa renovación. Si tenemos un club A y un club B, un deportista está representando al club A y es el club B el que hace la renovación, automáticamente esa nueva licencia pasará a ser representada el club B. Vale, el deportista solamente puede representar un club por grupo de especialidades, de precisión, de recorridos o de plato. Solamente puede representar al club A o al club B. No hay una opción de que precisión para representar dos clubes, solamente uno de ellos. Gestión de renovaciones, recomendaciones. Muy similar a la parte de las federaciones, que es dividir el proceso por partes, ¿vale? Hacerlo utilizando los filtros correspondientes, dividir el proceso. Y luego una nota importante, recomendación, no renovéis licencias que no se hayan cobrado aún, básicamente por posibles problemas que puedan provocar. Opciones de cobro de licencias que vengo comúnmente conociendo con los clubs. Remesa bancaria, el deportista, directamente una remesa, pagos en efectivo, transferencia bancaria que hace el deportista o pagos online. Importante, recomendación, no solicite renovación de licencias hasta que no hayan sido cobradas, ¿vale? Porque ya esa licencia la tiene automáticamente la federación, la va a dar por válida y si luego van a haceros el cargo a vosotros, siendo la persona que ha hecho esa solicitud, esa licencia ya es considerada como válida. Venga, vamos a ver el proceso de cómo sería esto. Bien, pues volvemos a estar en Redon y ya hemos visto cómo funciona la Federación Autonómica. Vamos a ver cómo funciona desde el punto de vista de un club deportivo. Entramos en el panel de clubs y tenemos los socios, canal deportivo, todas las pestañas y entraríamos a la gestión de socios. Dentro de la gestión de socios tenemos listado de socios, que es una cosa que ya es vuestra base de datos propia para tener un control de vuestra base de datos de socios y la gestión de licencias, ¿vale? Esta segunda pestaña. Esta pestaña son las licencias de vuestros socios, sean socios de baja, de alta, validados, no validados, ¿vale? Son licencias de la gente que tenéis en vuestra base de datos. Y por ante esto, durante el año, sí que recomendamos que tengáis esto actualizado, porque es vuestra base de datos. Esto es realmente lo vuestro. Lo otro es el respaldo, la información que tenéis, la información que tiene la federación de vuestros socios, relacionados a vuestros socios, y esta base de datos la mantenéis vosotros. Con esto, ¿qué tenéis aquí? Si hacemos, vamos a aplicar también los filtros, porque también los filtros de la pantalla de socios es importante tener en cuenta. Tenemos un estado de validación, igual que teníamos antes en la federación, estado de validación. Al marcar todos, podemos ver todos los socios que tenemos en sus estados correspondientes y tenemos otro filtro para poder también saber qué socios tienen o no tienen licencias federativas actualmente vigentes con vuestra federación. Pueden saber, mira, pues de estos socios muéstrame los que tienen o no tienen licencia federativa para poder hacer los filtros correspondientes o tener un control de, mira, qué socios tengo activos pero no tienen licencia federativa y en ese caso pues poder solicitarla o tramitar lo que haga, lo correspondiente necesidad para ello. Bien, una vez que tengáis todo el listado de socios organizado y demás, ya podemos pasar al proceso de renovación de licencias. Bien, en renovación de licencias tenemos muy parecido a la pantalla de federación, muy similar. Por defecto nos va a mostrar el estado de socios validados, todos socios de baja, pues como que no tendría sentido que se mostrasen aquí, los socios que buscamos que están en estado activo. Luego es importante utilizar los filtros, ¿vale? Los filtros al final van a hacer la diferencia de cómo ser más eficiente y cómo evitar errores en el momento de la renovación. Filtros más importantes en este caso, estado de validación, lo mismo, muestran licencias que están validadas, socios, muestran los socios que están activos. Este importante, este de los más importantes para el bloque de clubs. Clubs que representan, ¿vale? ¿Qué clubs son asociados? Por defecto está la opción de cualquier club. Esto va a mostrar a todos vuestros socios independientemente del club en el que esté. El caso que comentamos antes, tenemos dos clubs, el club A y el club B. Cualquier club significa que cualquiera de vuestros socios puede estar representando al club A o al club B. En cualquier socio vais a ver lo que hace la licencia que tiene vuestros socios, independientemente del club. Al filtrar aquí puede decir, no, muéstrame a los socios que están representando a mi club, que son los que voy a proceder a su renovación. Estos son socios que representan a mi club.
O no, muéstrame a socios que representan a otros clubs. Y ahí tendríais un filtro en el cual podéis ver qué socios están representando a clubes diferentes al vuestro. Siguiente bloque, muy importante y más importante incluso para la parte de clubs, es la clase de socio, que lo mismo es una configuración de las entidades premium para poder categorizar a vuestros socios. Clase A, clase B, Nobel, Mérito, Número, Jóvenes Promesas. Son configuraciones totalmente a medida utilizadas para eso, para categorizar a socios y luego puedes decir, voy a renovar a la gente de tipo o voy a renovar a gente que va a renovar conmigo o que no va a renovar conmigo, lo que sea. Y podéis tener un control previo de los bloques de cada uno de vuestros deportistas. Esta validación, como comentaba, tipo licencia para poder hacerlo por bloques también. Quiero hacer la renovación de licencias de tipo tirador, de tipo árbitro, de tipo como sea. Filtros entre edades, filtros por especialidades y, bueno, y el resto de filtros, ¿vale? Que ahí les veis. Y lo mismo, proceso de renovación, 3 bloques del proceso de renovación. Primero, individualmente, dentro de cada licencia que veáis, botón izquierdo dentro del desplegable, renovar licencia, elegimos la licencia, sus especialidades, renovar a 2026 y renovar. Y ya sería el proceso de renovación. Siguiente sería, dentro de licencias, marcar un filtro correspondiente. Las de tipo tirador de mi club, por ejemplo, márcame todas las licencias, si me deja marcarlas, márcame todas las licencias y hazme la renovación de licencias en masa de todas las licencias, tengan o no tengan datos de contacto. Y renovamos. Sería el proceso de renovación y ya quedarían renovadas. Y el último proceso que sería de los filtros correspondientes que tenemos, asistente de renovación, haríamos asistente y esto nos haría de todas las licencias independientemente en qué pantalla estén. Si tuviésemos, pues, yo qué sé, 2.000 licencias para renovar, haría todas las licencias sin tener que ir página por página para hacer la renovación. Haremos renovación, en este caso, bueno, pues dice que hay 9, pero no había ninguna, porque ya están renovadas. Una vez hecho el proceso, nos indica 0 licencias renovadas porque ha pasado por una de ellas y no se ha podido renovar ninguna porque ya están en estado renovado. A partir de aquí, en el 2026, ya veríamos las licencias federativas en estado solicitado de las que hemos pedido, ¿vale? Lo mismo por su club y demás, y todas ellas en estado solicitado. Bien, ahora como club deportivo ya hemos hecho el proceso de renovación, ahora habría que esperar el tiempo correspondiente para que la federación territorial hiciese los correspondientes validaciones, generación de tarjetas y demás. Vamos a ver ahora cómo, como club, cómo veríamos el estado de esas licencias, cómo veríamos la tarjeta y qué podemos hacer con ello. Bien, pues estamos nuevamente en el panel del club deportivo y entraríamos a la gestión de socios. Vale, como todavía estamos a final de año, no estamos en año nuevo, todavía estamos viendo la información de este año en vigor. Cuando ya entrásemos al año nuevo, automáticamente el sistema nos mostraría la información de licencias del año en vigor. Ahí estamos viendo la del año en curso. Lo hemos hecho en licencia. Estamos viendo las licencias del año en curso. Para ver lo que pasa con las licencias que hemos solicitado, tendríamos que ir al año siguiente, año 2026 en este caso. Bien, aquí veríamos toda la licencia de todos los deportistas, como hemos visto antes, pudiendo filtrar por club, por no club, estado de obligación, todos los filtros correspondientes y poder ver cómo están las licencias. Veríamos, por ejemplo, que en este caso la licencia de Alex Díaz está en estado autonómico, en estado de validación autonómica, cuando el resto están todavía en estado solicitado. Viendo también que tenemos un archivo adjunto. ¿Qué significa esto? Que si entramos a la licencia, la Federación Territorial en este caso, nos ha creado ya la tarjeta federativa de este deportista, que podríamos verla para poder ser impresa o descargada o copiada de la ficha del deportista, ¿vale? Y tendremos la tarjeta. También tenemos aquí tarjeta, ¿vale? El diseño de tarjeta federativa, para poderla previsualizar la carta, que es lo que tenemos en el documento adjunto, poderla descargar el modelo únicamente pensado para impresión en tarjeta, que es un modelo simplificado para poder imprimir en impresoras de tarjeta de plástico y poder enviar directamente al correo electrónico del usuario, ¿vale? Al marcar esto, la tarjeta se enviaría al correo electrónico del usuario. Bien. Una consideración importante, la información que vemos aquí en esta pantalla de licencias, los documentos adjuntos y los comentarios son accesibles tanto por el deportista como por el club asociado, como por la Federación Territorial y Federación Nacional. Digamos que toda entidad que tiene, toda persona, en este caso el deportista, toda entidad que tiene acceso a ver esta información, a ver esta licencia federativa,
puede tener acceso al comentario de la licencia y a los documentos adjuntos. Tanto clubs como federaciones, como Federación Nacional, pueden hacer modificaciones en el comentario, en los documentos adjuntos. El deportista no puede modificar documentos adjuntos. Sí que puede subir, pero no puede eliminarlos. Comentarios sí que puede. Tenemos aquí la información también de la licencia, datos de contacto de licencia, pues si hace falta modificar algo rápido, datos de la especialidad de precisión, de la especialidad de recorrido, de la especialidad de plato, la información de la habilitación correspondiente del deportista, si tiene o no habilitación de recorridos, si no, para podérsela pedir. Sin habilitación de recorridos, la persona no puede tener recorridos, no puede tener recorrido de tiro. Gestión de recibos, en caso de que utilices la gestión de Radeon Premium, en ese caso también podéis gestionar todo el tema de los pagos de recibos de las licencias federativas y todo el historial para conocer toda la trayectoria que ha pasado con esta licencia. De qué licencia se renovó, quién hizo la renovación, quién hizo la validación, cuándo se hicieron los procesos de todo ello, ¿vale? De este modo, tenemos una trazabilidad completa de qué ha pasado con todas las licencias federativas. Muy bien, pues ya hemos llegado a casi hasta el final. Vamos a ver preguntas frecuentes que nos han pasado en muchas ocasiones y vamos a ir respondiendo. Primero, ¿cómo puedo evitar renovar los socios que tengo de baja? Muy fácil, reutilizando los filtros correspondientes. Al aplicar los filtros ya no renovamos a los socios que tenemos actualmente de baja. ¿Qué pasa si renueva la licencia de alguien que está en dos clubs? Pues si eres de un club, pasará a representar tu club y si eres de una federación, la licencia se quedará igual. En cuanto a los clubs, este deportista pues no le influye nada. No influye en cuántos clubes esté un deportista, pero sí que va a representar su licencia va a representar solamente a uno de los clubes por lo cual esté. He renovado una licencia y el tirador no se puede inscribir a una competición. Vale, esta pregunta es habitual y ¿qué es lo que suele pasar? Bueno, pues esto puede darse por varios motivos. Primero, la especialidad no ha sido renovada, suele ser más habitual. Le queréis inscribir en una modalidad de recorridos, por ejemplo, y esa persona no tiene recorridos, tiene licencia federativa, pero no recorridos, con lo cual no puede apuntarse a una competición de recorridos. La licencia federativa ha sido validada por la Federación Nacional, pero aún no por la Federación Nacional y se le trata de inscribir en una competición nacional, entonces tampoco podría hacerlo. O no dispone de la licencia federativa correcta. También me he encontrado eso. Veis la licencia y muchas veces no se lee que es una licencia de árbitro y no de deportista. Y se ha hecho una renovación parcial y no se ha hecho la renovación completa de la licencia. También es una cosa que nos hemos encontrado. Bien, ¿qué pasa si un deportista, un tirador, tiene un cambio de edad, pero quiere renunciar? Bueno, pues el sistema hará el cambio y será el administrador el que tenga que hacer una modificación manualmente. Eso recomendamos nosotros, ¿vale? Recomendamos que añadáis un documento de renuncia a esa licencia, un documento adjunto, indicando que esa persona quiere renunciar y por eso está la licencia en una categoría diferente a la que tiene. Importante esto, si hace una renuncia, el año que viene, cuando se haga la siguiente renovación, el sistema volverá a intentar forzar su categoría correspondiente y habría que volver a hacer otra renuncia. ¿Cómo puedo renovar solo las licencias de un rango de edad? De una especialidad concreta o de un club concreto, un tipo de socio, ¿vale? Todo eso, la respuesta es siempre la misma, utilizando los filtros correspondientes que tenemos disponibles. ¿Por qué no le llega la licencia a un tirador? Por email. Bien, pues lo mismo, puede darse por varios motivos. El primero, y que más habitual es, su email es incorrecto. Eso es lo que más nos encontramos. El email de la persona se ha escrito mal. Siguiente, no ha aceptado recibir correos por parte de la federación. O otra opción, el email sí ha llegado, pero ha llegado a spam. También es una cosa habitual. Faltaría por añadir aquí una cosa, que es una cosa que se ha puesto relativamente nueva, que es que no se van a enviar correos electrónicos a emails duplicados, ¿vale? Solamente el email, si es único en la base de datos de Radeon, se enviará el correo electrónico a esa persona. Si está duplicado, no se va a enviar. Bien, ¿por qué el año pasado un tirador podría participar en competiciones nacionales y este año no? Fácilmente, porque la licencia federativa aún no ha sido validada por la Federación Nacional. Ese proceso de validación, desde la solicitud, validación territorial a validación nacional, son pasos que van por días. Lo más habitual es que la Federación Nacional valide las licencias en un plazo de, no sé, de 2 o 3 días como muchísimo. Rara vez me he encontrado con tiempos mayores. Pero sí que es un momento en que si justamente hacéis en ese pequeño plazo de tiempo, pues la licencia estará autonómica y aún no habrá sido validada por la Federación Nacional. Bien, ¿por qué la Federación Nacional, Refedeto, no valida nacionalmente la licencia de un tirador? Bueno, pues puede ser por varios motivos. Ya dispone de otra licencia nacional por otra federación. Tenéis una federación, o sea, esa persona está en 2 federaciones y es su otra federación la que tiene ya su licencia federativa nacional, con lo cual la tuya va a quedar siempre en autonómica. No dispone de las credenciales correspondientes si se trata, por ejemplo, de recorrido de tiro. Pues no dispone de la credencial nacional, no puede ser validada nacionalmente, o de las técnicas, o de entrenadores, o de árbitros. ¿Algún problema o limitación del personal que debe tratarse con la Refedeto? Pues un problema que puede verse, ya enfocado directamente a esa persona en concreto, a algún problema que sea.
o que no lo haya visto todavía, que es lo más habitual, que puede tardar 2 o 3 días y aún no lo ha visto. Bien, pues esto es todo lo que tenéis que saber para el proceso de renovación de licencia sea facilito, rápido y sin ningún problema. De igual modo, ante cualquier duda o consulta que tengáis, estamos siempre disponibles en las diferentes redes sociales. Nos vemos. Hasta luego.